dicho don Raúl, desbloqueando el micrófono, o por el chat, que también lo tengo aquí abierto al lado. De acuerdo. Bueno, pues vamos a empezar. Los ensayos clínicos, en realidad, como os podéis imaginar, se aplican a la búsqueda de medicamentos en todas las áreas terapéuticas, en oncología, en cualquier tipo de enfermedad que os podáis imaginar, pero como el coronavirus está tan, por desgracia, no tan vigente, he intentado hacer una presentación en la que os voy a explicar qué es un ensayo clínico, cómo se hace, pero de vez en cuando iré aplicando, dando pequeñas pinceladas a cómo se aplica eso a la vacuna, a cómo estamos intentando encontrar la vacuna del coronavirus. Solo quería que tuvierais en mente que en la presentación de hoy la he enfocado a la vacuna, pero no solamente se está investigando para encontrar la vacuna del coronavirus, sino cuando ya un paciente está enfermito y está muy malito o menos malito, pero ya ha contraído la enfermedad, qué tipo de medicamentos les puede servir para curarse. Por ejemplo, hoy ha habido una noticia muy interesante que un corticoide que se llama desametasona parece que mejora a los pacientes. Pero eso es otro tipo de investigación porque realmente la búsqueda es para curar la enfermedad. La vacuna, como os podéis imaginar, es para prevenirla, ¿vale? Entonces son dos aspectos diferentes y es en donde me voy a centrar un poquito. Bueno, entonces vamos a empezar primero con un poquito de historia, porque creo que es importante poner en contexto y os va a sorprender porque vais a ver que la historia del ensayo clínico es muy reciente. Yo creo que cuando mi hermana vio así un poquito la presentación, dijo, ¿pero qué me estás contando? Si esto es muy nuevo. Pero fijaros, el primer ensayo clínico, ¿cuál sería? Realmente el que os he puesto aquí se considera el primer ensayo clínico, pero yo estoy segura que ya los egipcios hacían ensayos clínicos sin saberlo, ¿no? Pero bueno, en el siglo XVIII este es el primero que se considera y sé que, me parece que el año pasado en Science vosotros visteis algo del escorbuto, que era el que le ocurría en los barcos a los marineros, que como no comían fruta fresca, le faltaba vitamina C, os suena que sí, y entonces contraían una enfermedad. Entonces hubo un médico de la Armada Británica que dijo, pues yo voy a hacer algo, a ver esto cómo podemos curarlo. Y fijaros que seleccionó a 12 marineros que estaban enfermos y a cada dos le empezó a dar distintas cosas, ¿no? Pues vinagre, sidra, elixir, y hubo algunos que les dio 2 naranjas y un limón. Y curiosamente mejoraron, claro, porque la naranja y el limón tienen vitamina C. Y entonces fue un experimento muy fácil, pero mejoró muchísimo la vida de los marineros en los barcos. Y esto realmente es lo que es un ensayo clínico. Cogemos a un paciente y probamos distintas cosas para ver si mejoran. Entonces esto se considera como el primer ensayo clínico de la historia. Entonces fijaros, ahora ¿qué salto damos? Desde el siglo XVIII de repente nos encontramos ya en el siglo XX y fijaros que en 1947, prácticamente hace 2 días, hace muy poquito tiempo. Entonces vosotros sabéis que cuando los nazis tenían los campos de concentración, desgraciadamente hacían muchísimos experimentos con los judíos y todos los que estaban en los campos de concentración. Entonces fue muy famoso el código de Nuremberg, porque hubo juicios a estos médicos. Esta es la fotito que os he puesto aquí. Entonces, en el 1947, el código de Nuremberg ya empezó a establecer principios de cómo se tenía que hacer la investigación con seres humanos. Es decir, yo no puedo coger a cualquiera y hacer lo que me dé la gana, hablando así un poco en plata, ¿no? No, el paciente, lo más importante, tiene que consentir. Entonces, el código de Nuremberg fue cuando por primera vez se empezó a hablar del consentimiento informado. No podemos hacer una investigación en seres humanos si el paciente o el individuo no ha consentido. Pero ¿qué pasaba? Que ya estaba bien porque se empezaba a regular un poquito, pero todavía se dejaba el control al investigador. Es decir, es verdad que el investigador decía, vale, yo tengo que pedir el consentimiento, pero no había nadie más que revisara la investigación, ¿no? Para ver si era adecuada. Entonces, ¿qué pasó? Ahora vamos a saltar de los años 40, fijaros, años 60, está de nuevo aquí, o sea, esto es muy reciente.
hubo un fármaco que se llamó la talidomida, que por desgracia fue muy famoso. Entonces, este fármaco se usaba en las embarazadas para las náuseas. ¿Y qué pasó? Que las embarazadas lo tomaban y los bebés que nacían tenían malformaciones. Nacían sin manos, sin brazos, sin piernas. Entonces, por supuesto, la talidomida se probó. Pero aquí la comunidad internacional empezó a pensar, bueno, hay que hacer algo para regular todavía más. ¿Cómo vamos a sacar un fármaco al mercado? Tenemos que asegurarnos que es seguro, además de eficaz. Entonces se hizo en el 1964 la Declaración de Helsinki. Y fijaros, la diferencia es que además de todos los códigos éticos, del consentimiento informado, ya establece un control más estricto. Ya no solamente el investigador, el que dice yo voy a hacer esto y pido el consentimiento y ya está. No, ya se va a requerir también que un comité ético revise la investigación antes de comenzar el estudio y que lo apruebe. Con lo cual, cada vez, como veis, la investigación va estando más y más controlada. Después de eso tenemos las buenas prácticas clínicas. Aquí hemos dado también un salto bastante grande porque las buenas prácticas clínicas empiezan, no me acuerdo de qué año es la primera, porque claro, ha habido muchísimas revisiones, pero fue después de Helsinki, pues quizá en los años 70 del siglo pasado, que parece que suena muy lejos, pero no hace tantos años. Entonces, las buenas prácticas clínicas lo que hace es un poco englobar todos los principios que ya se habían postulado en el Código de Nuremberg, en la Declaración de Helsinki. Entonces, estas buenas prácticas clínicas son unas guías en que, primero, se garantiza la protección de los pacientes, la seguridad y el bienestar de las personas. Como veis, todos estos son principios éticos que están orientados a que la persona que participa en el ensayo clínico no le pase nada, esté bien, pero claro, que a la vez tengamos un beneficio científico y podamos sacar medicamentos nuevos al mercado. Esto es muy resumido, ¿vale? Y esta diapositiva, que es un poco rollo porque hay mucha letra, pero es solamente para deciros que todo lo que hemos hablado hasta ahora, el Código de Nuremberg, la Declaración de Helsinki, las buenas prácticas clínicas, hay muchos más, como por ejemplo el informe Belmont, que también es un informe que establece principios éticos de la investigación. Todos estos son normas éticas que realmente no, quiero decir, no están aplicadas en ninguna legislación de ningún país, con lo cual yo podría decir, pues no las cumplo, aunque no es así, porque todas las personas que hacen ensayos clínicos cumplen estas normas éticas. Pero fijaros que además de esto, este churro que hay aquí, tan grande, son todo regulaciones que tenemos en España. Tenemos reales decretos que están publicados en el BOE, incluso a nivel europeo tenemos legislaciones del Parlamento Europeo. Todas esas son de obligado cumplimiento. Es decir, que lo que os quiero transmitir es que los ensayos clínicos están muy, muy, muy regulados y no podemos hacer cualquier cosa que se nos pase por la cabeza. En la tele a veces es muy sensacionalista y cuando hablan de ensayos clínicos dicen los cobayas humanos y cosas así. El ensayo clínico está muy regulado y necesitamos tener unos aprobados muy estrictos para poder empezarlo. Bueno, esto es una pequeña introducción para que os deis cuenta primero de lo reciente que es el tema de ensayos clínicos, de lo importante que son todas las normas éticas a la hora de trabajar con pacientes y con humanos, con personas, y de que los ensayos clínicos están muy regulados. ¿Pero qué es un ensayo clínico? Bueno, pues un ensayo clínico no es más que una investigación médica en la que participan personas. Esa es la diferencia con los ensayos en las ratitas, en los monos, que son ensayos preclínicos y que ahora hablaremos un poquito de ellos. Entonces, un ensayo clínico es ya la parte de investigación médica en la que participan personas de forma voluntaria que van a firmar un consentimiento y que nos van a ayudar a descubrir nuevos tratamientos
también para prevenir, para diagnosticar y para entender enfermedades que afectan al ser humano. Es lo que antes os contaba, en el caso del coronavirus estamos intentando encontrar una vacuna. ¿Para qué? Para prevenir, pero también estamos intentando encontrar algún fármaco que nos sirva para tratar. ¿De acuerdo? Entonces, todo eso lo engloban los ensayos clínicos. Fases de un ensayo clínico. Un ensayo clínico tiene muchísimas fases que son muy complicadas algunas, pero voy a intentar resumirlas para que no os aburráis demasiado, porque entrar en detalle sería un poco complicado. Pero básicamente la primera fase es la que se llama preclínica. Entonces, imaginaros la vacuna del coronavirus. Antes de poderla probar en humanos, lo primero que hemos tenido que hacer es esta fase preclínica. Hemos tenido lo que tenéis aquí, estas placas Petri que se llaman, tienen células y entonces lo que hacemos es poner la vacuna que se está estudiando en las células y se ve cómo esas células reaccionan ante la vacuna, es decir, producen anticuerpos. Sabéis todos que cuando nos ponen una vacuna, lo que ocurre es que nuestro organismo genera una sustancia que se llama anticuerpos y los anticuerpos lo que hacen es que matan al virus o puede matar a la bacteria, dependiendo. Pero en el caso de las vacunas, y como estamos hablando del coronavirus, vamos a decir un virus, ¿vale? Entonces, en estas celulitas ponemos la vacuna y vemos si se producen anticuerpos que puedan matar al virus. Si eso ocurre, decimos, bueno, pues puede que funcione. Entonces pasamos a la siguiente fase, que son los estudios in vivo, que ya son con animales. Y lo normal, aunque no existe una secuencia establecida, pero lo normal es que primero se empiece la investigación con las ratitas, a las que, bueno, pues se les inyecta el virus, se las infecta y luego se les inyecta la vacuna, o al revés, si es una vacuna, se le inyecta la vacuna, luego se les pone al virus y se ve cómo reacciona, si produce anticuerpos, si no. Esto es lo que se llama la capacidad inmunógena. Este palabra es simplemente la capacidad que tiene el organismo, en este caso de la ratita, de producir anticuerpos, ¿vale? Entonces, si la ratita ha producido suficientes anticuerpos y vemos que hay indicios de que la vacuna pueda funcionar, normalmente se pasa a investigar en animales más grandes y más parecidos a nosotros, como por ejemplo los monos, ¿de acuerdo? Y ya, si vemos que sigue funcionando y que hay buena esperanza de que esa vacuna pueda ser efectiva, entonces ya vamos a pasar a lo que es la fase de ensayo clínico, que recordad que es el que se hace en las personas. Entonces, dentro de los ensayos clínicos hay 4 fases diferentes en la que vamos a contestar a distintas preguntas. Entonces, la primera es la fase 1. ¿Es seguro el tratamiento? Es decir, ahora vamos a hablar un poquito más de cada fase, pero acordaros de esto. ¿Es seguro el tratamiento? Si determinamos que el tratamiento es seguro, vamos a pasar a la fase 2, en la que nos vamos a preguntar si es eficaz. Si ya tenemos indicios de que pueda ser eficaz, pasamos a la fase 3, en la que no solamente vamos a investigar más a fondo si es seguro y si es eficaz, sino que a veces si hay ya un tratamiento que existe, lo vamos a comparar para ver si el nuevo es mejor o no. Después de la fase 3, si termina y es exitosa, entonces ya el fármaco se comercializa y se saca al mercado, pero los laboratorios van más allá, hacen una fase 4 en la que queremos saber más. Una vez que ya la población empieza a usar ese medicamento, ¿sigue siendo seguro? Acordaros de la talidomida que os he dicho antes, fue un medicamento que se demostró que era eficaz en el tratamiento de las náuseas de las embarazadas. Pero ¿qué pasó? Que cuando ya se comercializó y se empezó a usar masivamente por la población, se empezaron a ver las malformaciones en el feto. Por eso la fase 4 es tan importante, ver realmente cómo ese medicamento, una vez que la población general lo comienza a usar, ver cómo actúa y si no hay ningún problema. Lo que tenéis aquí a la derecha es solamente para deciros que en cada una de las fases cada vez vamos a incluir más personas en el ensayo. En la fase 1, imaginaros que es la primera vez que ese medicamento, sea el que sea una vacuna, sea otro tipo de medicamento, es la primera vez que se va a probar en un humano.
Entonces, claro, tenemos que tener mucho cuidado por lo que pueda pasar. Y por eso los ensayos en fase 1 se hacen con muy poquitas personas. Aquí pone entre 10 y 20. Yo he hecho ensayos clínicos en fase 1 que a lo mejor han tenido hasta 80, 100 personas, pero normalmente no va más allá, ¿vale? En la fase 2, como ya hemos determinado que es seguro, pues incluimos un poquito más de personas. En la fase 3 más. O sea, esto es solo deciros que cada vez vamos incluyendo más personas según vamos teniendo más seguridad de que el fármaco no nos va a convertir en monstruitos, como este que tenéis aquí en la foto. Entonces, ahora sí que me gustaría un poquito ir en cada una de las fases y orientado hacia las vacunas, ¿vale? Entonces, la fase 1, como os decía, es una fase de seguridad humano, con lo cual queremos saber que realmente cuando vamos a usar la vacuna que estamos desarrollando y se la ponemos a alguien, repito, que no se nos va a convertir en un monstruito como este pobre, que fijaros aquí verde que feo. Entonces, se hace en un pequeño grupo de adultos, siempre se empieza con adultos. Está prohibido empezar cualquier investigación con niños o con adolescentes. Entonces, siempre tienen que ser mayores de 18 años. Cuando ya el fármaco se ve que es seguro, entonces a lo mejor se empieza a estudiar en niños o en adolescentes, pero eso es a largo plazo. Pero al principio solamente en adultos y con un grupo muy pequeñito. Entonces, en general, estos estudios son no ciegos. ¿Qué significa eso? No ciego significa que todo el mundo sabe lo que el paciente está recibiendo. Es decir, si es la vacuna contra el coronavirus, sabemos que lo que le estamos pinchando al paciente es la vacuna contra el coronavirus y no otra cosa. Y ahora os diré un poquito más sobre esto, ¿vale? Entonces, ¿qué se evalúa en la fase 1? Pues la seguridad de la vacuna y además determinar el tipo y el alcance de la respuesta inmunológica. Como os he dicho, imaginaros que tenemos una vacuna potencial, se la inyectamos a un paciente y no produce anticuerpos de repente o produce muy poquitos. Entonces, claro, si vemos que la respuesta inmunológica no es suficiente, pues a lo mejor esa vacuna no progresa a la fase 2 y se queda en la fase 1. ¿De acuerdo? Pero si la probamos y vemos que sí, oye, pues está produciendo anticuerpos, pues entonces vamos a pasar a la fase 2. En la fase 2 es un grupo más grande de personas, como os he dicho. ¿Por qué? Porque ya tenemos muchos indicios de que la vacuna es segura. Y además en la fase 2 normalmente vamos a tener un grupo placebo. ¿Esto qué significa? Que va a haber un grupo de personas a las que se les va a poner, por ejemplo, no agua, porque agua no se puede inyectar, pero salino, que es una solución que no tiene medicamento, no tiene nada, pero se le va a poner a un grupo de personas la vacuna del coronavirus y a otro grupo de personas se les va a inyectar el salino. Y entonces se ve si hay diferencias entre los dos grupos, porque eso nos va a dar más indicios de que el fármaco está funcionando. Aquí tenéis la pastillita, la pobre llorando porque se acaba de enterar que es un placebo, porque claro, imaginaros que al que le toca el placebo, pues no es bueno, porque realmente es como si no les estuviéramos poniendo nada, ¿vale? Entonces, en la fase 2 lo que se va a estudiar de nuevo, la seguridad, vais a ver que siempre en cada una de las fases se va a estudiar la seguridad, porque por supuesto es una de las cosas más importantes. Pero en la fase 2 en vacunas ya se empieza a estudiar la eficacia, se empieza a estudiar la dosis, porque os podéis imaginar cuál es el programa de vacunación. Hay vacunas que se ponen cada 5 años y hay otras vacunas que nos las tenemos que poner todos los meses, como la vacuna de la alergia. Entonces, esto se empieza a determinar en la fase 2. ¿Con qué frecuencia me tengo que poner esta vacuna para que sea eficaz? ¿Es suficiente una vez en la vida, como algunas vacunas, 2 veces en la vida, todos los meses? Esto se empieza a determinar en la fase 2. Y también el método de aplicación. ¿Es una vacuna que la tenemos que inyectar o es una vacuna de estas que hay ahora de nueva generación que lo que hacemos es que nos la ponemos debajo de la lengua y ya está, y se deshace y ya nos hemos vacunado? Pues eso también se empieza a investigar en la fase 2. Entonces ahora pasamos a la fase 3. Aquí ya hemos demostrado que la vacuna es segura, por lo menos durante la fase 1, la fase 2, con un grupo más grande de personas, la vacuna es segura.
Hemos determinado que la vacuna produce anticuerpos en una cantidad que creemos que es suficiente. Hemos empezado ya a determinar con qué frecuencia nos la vamos a poner. Aquí en la fase 3 ya empezamos a involucrar a miles de personas. Además, estos ensayos clínicos se hacen en España, pero es que se hacen en todo el mundo. En un ensayo clínico podemos tener incluso todos los continentes con cientos y cientos de hospitales que trabajan en el ensayo clínico y que incluyen a las personas. Y luego vamos a ver un poquitín cómo se hacen los ensayos clínicos. En la fase 3 ya son aleatorias, quiere decir que vamos a tener dos grupos. Un grupo en el que se le va a poner el placebo, acordaros, no tiene medicamentos, como si no se le pusiera nada, y otro grupo en el que se le va a poner la vacuna, en este caso. ¿Por qué es doble ciego? Doble ciego significa que ni el investigador, ni el paciente, ni siquiera el dueño de la vacuna, que suele ser un laboratorio farmacéutico, sabe lo que se le está poniendo. No saben si se le está poniendo el placebo o el medicamento que estamos estudiando. ¿Por qué? Porque no sé si habéis oído lo del efecto placebo tan famoso. Hay veces que simplemente por sugestión, porque nuestro cerebro tiene mucha capacidad, más de la que pensamos, solamente por pensar que nos están poniendo una medicación podemos mejorar. Y esto está científicamente demostrado. Con lo cual no podemos tener una percepción incorrecta de si el fármaco es eficaz. Incluso el investigador, si el investigador sabe que yo le estoy poniendo el fármaco de estudio a un paciente, incluso subjetivamente puede pensar que el paciente está mejorando cuando no es así. Entonces, estos estudios son muy importantes, que nadie sepa qué se está poniendo al paciente. Es verdad que hay un grupo que se llama Unblinded, que como todos sabéis inglés, ya sabéis qué significa no ciego, que sí que lo saben, pero es un grupo muy reducido dentro del ensayo, ¿vale? Y aquí, pues imaginaros, aquí los pobres todos ciegos, el gatito aquí diciendo mamá, mamá, pero bueno, esto no es el ensayo doble ciego, es que no saben lo que se está poniendo. Fase 3 se evalúa la seguridad de la vacuna y sobre todo la eficacia. Esto es lo más importante. Entonces, los ensayos en fase 3, imaginaros a miles de personas, cuando ya se ha determinado en miles de personas que el fármaco es seguro, que la vacuna es eficaz, entonces decimos, pues ya lo tenemos, esperemos que sea pronto con el coronavirus. ¿Y cuál es la siguiente fase? Vale, pues entonces ahora decimos, tenemos la vacuna, ¿qué tenemos que hacer? Pues la tenemos que comercializar. ¿Y qué hacemos para comercializarla? Bueno, pues para eso los laboratorios farmacéuticos tienen que preparar un dossier, un informe, que imaginaros, puede llegar a tener más de 120.000 páginas. Imaginaros. ¿Por qué? Porque ese informe contiene toda la información que se ha recopilado a lo largo de todo el proceso de investigación, desde la fase preclínica hasta la fase 3, todo lo que se le ha hecho al paciente, todos los pacientes que se han incluido, 120.000 páginas de media. Y esto se va a mandar a las autoridades reguladoras para que lo aprueben. ¿Quiénes son las autoridades reguladoras? Pues cada país tiene la suya propia. Por ejemplo, en Estados Unidos es la FDA, Food Drug Administration, como sabéis. En España tenemos la Agencia Española del Medicamento, pero además, como en España pertenecemos a la Unión Europea, también tenemos un organismo europeo en el que se puede hacer la aprobación o bien a través de nuestra Agencia Española del Medicamento o bien a través de la Agencia Europea del Medicamento. Cada país tiene la suya, ¿de acuerdo? Y los pobres de las agencias reguladoras, imaginaros, se tienen que leer estas 120.000 páginas y decidir si realmente el fármaco es seguro, si es eficaz, y si se determina que eso es así, pues entonces se da la autorización de comercialización. Como os podéis imaginar, es muy importante que en los comités de todas estas agencias, que es lo que he querido expresar en este dibujo, las personas que participan en la decisión que no tengan ningún interés financiero, porque os podéis imaginar el primer laboratorio que encuentre la vacuna del coronavirus y la comercialice, por supuesto, eso es una patente.
y pueden ganar miles y miles de millones, con lo cual, claro, a la hora de aprobar nos tenemos que asegurar que nadie dentro del panel que toma la decisión tenga un interés financiero para que no esté condicionado, ¿de acuerdo? Y dé su opinión libremente sin decir, vale, lo voy a aprobar porque voy a ganar muchos millones. Eso es muy importante. Y luego ya pasamos a la fase 4, que como os he dicho, una vez que ya se ha comercializado, los laboratorios no se desentienden de ese fármaco, siguen viendo que es seguro, es decir, ¿qué pasa si no sucede? Perdón, si no es exitoso, si empieza a haber problemas, pues lo delego a otro y que es el problema de otro, pues me da igual, el otro lo intento de nuevo, pues destruyo todas las evidencias de que se están convirtiendo en monstruos verdes la gente que le ponemos la vacuna. No, no, los laboratorios siguen la evolución de la vacuna y se siguen asegurando que sea eficaz. De hecho, no sé si lo sabréis, pero hay un sistema de información sobre eventos adversos a una vacuna en la que cualquiera se puede meter y decir, pues oye, yo me estoy poniendo la vacuna de la alergia y se me ha puesto un ojo como una pelota de tenis. Pues nos podemos meter cualquier ciudadano, cualquier persona en este sistema y reportar ese evento. ¿Por qué? Porque a lo mejor si a mí se me ha puesto el ojo como una pelota no es significativo, pero ¿qué pasa si de repente todo el mundo empieza a decir lo que le ha pasado y nos damos cuenta que le está pasando lo mismo a miles de personas? Por eso el control en los estudios de fase 4 es tan importante, para ver que realmente el medicamento es seguro. Antes de seguir, ¿tenéis alguna pregunta alguno sobre todas estas fases del ensayo clínico? Yo tengo una. Dime, Gabriela, ¿no? Sí, sí. Dime. Que es sobre la fase esa ciega, Sí, de doble ciego o algo así. sí. Que eso es un poco peligroso, ¿no? No deberían hacer eso, porque si no sabes lo que le estás poniendo al paciente, pues, que es muy peligroso, que por qué hacen eso. Pues mira, es una pregunta muy buena, pero recuerda que hemos hecho antes de la fase 3, en la que ya se suele hacer el doble ciego, acuérdate que hemos hecho una fase 1 y una fase 2. La fase 1 y la fase 2 que os he contado parece muy corto, pero a lo mejor en la fase 1 y 2 estamos investigando ese fármaco durante 5 o 6 años, como mínimo. Entonces, en la fase 1 y en la fase 2, lo primero, ya hemos determinado que el fármaco es seguro, porque en esas fases siempre hemos sabido lo que le estamos poniendo al paciente y hemos determinado que al paciente no le ha pasado nada. Con lo cual, en la fase 3, cuando le ponemos al paciente el fármaco, ya tenemos mucha seguridad de que no le va a pasar nada. Pero aún así, fíjate, cuando estamos haciendo un ensayo clínico, cualquier cosa que le pasa al paciente, el médico lo tiene que recoger en una base de datos que se llama cuaderno de recogida de datos. Entonces, tanto si le estamos poniendo el placebo como si le estamos poniendo el fármaco de estudio, si al paciente le sale un granito en la nariz, el médico lo va a poner. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que si de repente empezamos a ver que a muchos pacientes que están con el tratamiento número 38, por ejemplo, porque van a ser todos números, por eso no sabemos lo que le están poniendo, va a ser un número. Si le están poniendo el número 38 y a todos esos que le están poniendo el número 38 le está saliendo granito en la nariz, pues claro, ya nos empezamos a plantear si esos pacientes están siendo tratados con el medicamento. Si son acontecimientos adversos muy graves, inmediatamente se abre el ciego. Eso significa que si nos empezamos a dar cuenta que muchos pacientes, imaginaros, me voy a inventar algo, empiezan a tener dificultad respiratoria grave, pues inmediatamente se abre el ciego y se confirma qué medicamento se está poniendo a esos pacientes. Y si se ve que es realmente el fármaco de estudio, el estudio se para y no se sigue haciendo. Con lo cual,
no es peligroso en el sentido de que primero ya se ha probado durante muchos años y se ha visto que en principio no ocurre nada al paciente, y lo segundo, el control que hay en un ensayo clínico sobre el paciente, sobre todo lo que le está pasando, es muy, muy, muy estricto, con lo cual es muy difícil que realmente a los pacientes les empiece a pasar algo grave, porque en el momento que eso pasa, el ensayo se para. Gabriela, ¿he contestado a tu pregunta? Sí, muchas gracias. Veo en el chat, Martina, ninguna persona está en riesgo de morir experimentando en las fases, ¿no? A ver, también es una buena pregunta, Martina. Realmente tenemos que tener siempre en mente que son fármacos que están en investigación. Con lo cual, a pesar que desde el primer momento siempre estamos mirando la seguridad, nunca podemos garantizar que de repente no va a haber un acontecimiento adverso grave que pueda conducir a la muerte. Sí que puedo decir que es muy difícil que eso pase por todos los controles que hay en un ensayo clínico, pero tengo que decir que no es imposible, pero las posibilidades que hay son muy, muy, muy bajas. Pero en cualquier caso, al paciente siempre se le informa que está entrando en un ensayo con un fármaco en experimentación. Le informamos de los acontecimientos adversos, de lo que le puede pasar, que ya sabemos, pero también le decimos que puede haber cosas que no sepamos y que le pasen. ¿De acuerdo? Entonces, no se puede garantizar al 100%, pero es muy difícil. María Morales me dice, no creo porque se ha trabajado mucho antes. Exactamente. A ver, ¿alguna otra pregunta? Guillermo, si se experimenta durante años, si se está en una situación de emergencia, ¿qué sucede? Pues, ¿a qué te refieres, Guillermo, con una situación de emergencia? Pues, por ejemplo, no como el coronavirus, pero imagino es una enfermedad muy, muy contagiosa y muy mortal, o sea, muy peligrosa. Si se tiene que experimentar durante años, entonces, o sea, tardas tanto tiempo que ya a lo mejor se te inmuniza la población y ya, no ya todo el trabajo que has hecho ya no da ni para nada. Guillermo, tu pregunta es excelente. Y de hecho, un poquito más adelante, quizá te contesto a eso. Si no te importa esperar un poquito y cuando llega esa diapositiva te contesto. No tengo prisa. Muchas Porque de gracias. hecho es una pregunta muy buena y os voy a decir algo sobre eso, sobre cuánto dura un ensayo clínico y cuando existe el caso que tú dices, ¿qué hacemos? ¿Vale? ¿Por qué no se pueden realizar las pruebas en personas en vez de animales? Alejandra, ¿a qué te refieres? Porque también se hacen en animales primero y luego en personas. Pues que a ver, que si es necesario que se hagan en animales, no se pueden hacer solo en personas. Es Ya que yo no sí. sé, yo no lo veo necesario. Pues mira, ¿sabes lo que pasa? Que como son fármacos en investigación, no sabemos lo que a las personas le pueden pasar y también tenemos que tener una mínima garantía de que no le vamos a poner ese fármaco y se van a morir. Entonces, es fundamental investigar primero en animales porque es una pena y yo he hecho investigación básica. La investigación básica es la preclínica. Antes de hacer investigación clínica hice investigación básica y a mí me daba mucha pena de mis ratitas cuando les ponía las inyecciones y todo eso, pero ¿sabes qué pasa? Que gracias a los animales con los que investigamos nos aseguramos que cuando empezamos a poner los fármacos en los hombres, en los humanos, que hay ya cierta garantía de que no nos va a pasar nada. Porque, ¿qué preferimos? ¿Que le pongamos un medicamento a una ratita y que digamos, pobrecita, pues se nos ha muerto, este medicamento es muy tóxico? ¿O que se lo pongamos a un paciente humano y se nos muera? A lo mejor esto es un poco drástico lo que os estoy diciendo, pero es para que os deis cuenta de lo importante que es investigar primero en animales. Es más, imaginaros que un fármaco que estamos investigando lo investigamos en ratitas o en monos y que no hace nada. Le ponemos la vacuna que estamos desarrollando del coronavirus y no se producen anticuerpos. No tiene ningún sentido ponérsela a un paciente humano. ¿Por qué? Porque le estamos exponiendo a un riesgo de que le pase algo cuando ya sabemos que esa vacuna no produce anticuerpos y no le va a hacer nada. Entonces, los ensayos en animales son imprescindibles, primero, para asegurarnos mínimamente que la vacuna
o el medicamento que estamos investigando no es tóxico y para tener un cierto indicio de que es eficaz y que no exponemos innecesariamente a una persona a ese fármaco. ¿De acuerdo, Alejandra? Sí. ¿Los animales tienen algún tipo de reglas éticas? Por supuesto, Noelia. No son como las de son otras diferentes a las de los humanos, pero por supuesto, quiero decir, los animales en investigación se tratan magníficamente. Todos estos documentales que podéis ver en la tele de que se les maltrata, de que eso no es cierto. Los investigadores digamos, quieren mucho a sus animales y de verdad que yo lo he hecho y a mí me daba una pena tremenda. Yo hasta hablaba con mis ratitas y les ponía nombre. Luego, claro, me daba una penita cuando las tenía que sacrificar para hacer la investigación. Pero sí, hay normas éticas, por supuesto, pobres animalitos, y gracias a ellos desarrollamos medicamentos también. ¿De acuerdo? Vamos a seguir un poquito más adelante. Si tenéis más preguntas, apuntároslas, a ver qué hora es. Vale, son y 10. A ver si termino en 20 minutos y así luego podéis preguntarme más cosas. Muy rápidamente. Acabamos a media, Rosa. Sí, lo estoy aquí controlando, por eso digo que nos quedan 20 minutillos. Vale. A y media empieza la siguiente. Vale, cada y media empieza la siguiente. Vale, pues nada, 10 minutos termino. Gracias, Raúl. Ya hemos visto todas estas fases de los ensayos y hemos dicho que los tienen que aprobar, y para eso en un ensayo clínico se necesita muchísima documentación que se tiene que presentar. Hay un protocolo. El protocolo es donde se da al médico toda la información de cómo tiene que hacer el ensayo clínico, porque claro, son medicamentos nuevos. Imaginaros que no siguen el protocolo, pues el pobre paciente puede terminar hecho cenizas si no se sigue el protocolo exactamente. El consentimiento informado, que es lo que hemos hablado, que el paciente tiene que saber a lo que se está exponiendo, y además hay que explicárselo de forma muy clara, que lo entienda. No se puede hacer algo como esto, que el pobre paciente no se entera de nada, ni inducirle de alguna forma a que haga el ensayo. Tiene que dar su consentimiento de forma voluntaria y libre. Pero además de eso hay muchísimos más documentos, no os podéis imaginar. Por eso digo help, casi se me va la cabeza el inglés, porque necesitamos muchísima documentación para que nos lo aprueben. ¿Y quién lo va a aprobar? Pues cada país tiene, como os he dicho antes, sus autoridades competentes, que son la FDA en Estados Unidos, la Agencia Española del Medicamento, pero además de tener que tener el aprobado de las autoridades competentes del ensayo, también vamos a necesitar el aprobado del Comité Ético de Investigación Clínica, que normalmente está dentro de los hospitales que van a hacer el ensayo. Y como os he dicho antes, tanto en las agencias reguladoras como en los comités éticos, no puede haber nadie que tenga un interés económico en el estudio. Tienen que ser totalmente ajenos a las farmacéuticas o incluso dentro del propio hospital, dentro del comité ético, tenemos que tener un miembro que no tenga nada que ver con el hospital, porque los hospitales cobran por hacer los ensayos clínicos. ¿De acuerdo? Entonces, generamos toda esa documentación va tanto a las agencias, Agencia Española del Medicamento, por ejemplo, y a los comités éticos. Ellos lo evalúan y entonces nos dan el aprobado. Y así conseguimos empezar el ensayo. Guillermo, aquí viene un poco tu pregunta. ¿Cuánto se tarda en aprobar un ensayo? Pues primero, depende muchísimo de unos países a otros. En todos los países es obligatorio tener el aprobado de las agencias reguladoras y de los comités éticos. Pero fijaros, en Estados Unidos solamente se tardan entre 3 y 4 meses en aprobar un ensayo. En España, entre 6 y 9 meses. Pero hay otros países en los que puede tardar más de un año. O sea, hay muchas diferencias. Y por eso en los estudios fase 1, que se necesitan los resultados muy rápido, normalmente suelen empezar en Estados Unidos, porque se consiguen aprobados muy rápido y empezar muy rápido. ¿Qué pasa cuando estamos manejando una enfermedad como el COVID-19? Que todos sabéis que estamos desesperados por encontrar una vacuna.
Pues, jolín, si estamos desesperados por encontrar una vacuna y tengo que esperar un año solamente para que me aprueben el ensayo, ya no os digo para luego hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Que las agencias reguladoras de todo el mundo, en el caso del COVID-19 y de otras enfermedades que puedan ser tan significativas, y también los comités éticos, priorizan la aprobación de los ensayos, con lo cual hay vías en las que cuando un laboratorio farmacéutico quiere probar, en este caso una vacuna, por una vía especial se lo propone a las agencias y a los comités éticos, y en muy poquitas semanas después de la presentación, las agencias y los comités dejan todo lo demás, evalúan el ensayo del COVID-19 y en pocas semanas después de la presentación dan el aprobado. Y esto pasa, en el caso, Guillermo, que tú decías, que fuera una enfermedad muy grave, pasa esto, con lo cual ya se acelera mucho todos los trámites, ¿vale? Bueno, esto nada, muy rápido. ¿Quién hace los ensayos clínicos? Los laboratorios farmacéuticos, por supuesto, que suelen ser los propietarios de la molécula o, en este caso, de la vacuna que se está investigando, y son los responsables de producir toda la documentación del ensayo. Ellos también son los que pagan a los hospitales por hacer el ensayo. También existen unas organizaciones que se llaman Clinical Research Organization, de hecho yo trabajo en una de estas, que a lo que nos dedicamos es a que los laboratorios farmacéuticos nos delegan la realización del ensayo clínico. Ellos nos dicen, tenemos esta molécula, hace el ensayo clínico, y nosotros nos encargamos de todo, de pedir las autorizaciones, de incluir a los hospitales y de hacer el ensayo clínico entero. Y los hospitales, donde vamos a tener un equipo de investigación. ¿Cuánto se tarda en desarrollar un fármaco y cuánto cuesta? Yo creo que esto es algo que las personas no somos conscientes de lo que cuesta desarrollar un medicamento. Fijaros que de promedio puede llegar a costar hasta 2.500 millones de dólares el desarrollar un medicamento, porque muchos de los medicamentos que los laboratorios investigan no llegan a nada porque se determina que no son seguros o que no son eficaces y se quedan por el camino, ¿vale? Entonces, imaginaros, solamente para sacar la vacuna del coronavirus o cualquier otro medicamento, como media, un laboratorio se puede gastar 2.500 millones de dólares en sacar el fármaco al mercado. ¿Cuánto se tarda? Esto todo son medias, porque hay muchas variaciones, pero en general, desde que se empieza a investigar un medicamento en la fase preclínica hasta que se aprueba, pueden pasar mínimo entre 10 y 15 años, que es otra cosa que está ligada a lo caro que es sacar un fármaco al mercado. En las vacunas tenemos suerte, porque en general se tarda muchísimo menos tiempo. Y suelen estar listas como en 7 u 8 años como mucho, ya suelen comercializarse. En la mayoría de los casos, en unos 3 o 4 años, la vacuna se comercializa. Es decir, la vacuna es un fármaco que se comercializa mucho más rápido que cualquier otro. Os quería decir muy rápidamente los ensayos clínicos con el COVID que se están haciendo. Pues fijaros, ahora mismo estos son datos creo que son de principios de junio o de finales de mayo, más o menos. Pero en todo el mundo había alrededor de 556 ensayos clínicos que ya habían empezado. Esto no cuentan los que todavía se están aprobando. 556 ensayos clínicos en los que van a participar más de 300.000 personas. Pero mirad lo importante, España, nosotros ya tenemos unos 76 ensayos clínicos y esto es un 8,5% del total, que significa que somos el tercer país del mundo en hacer ensayos clínicos para el COVID-19. Os tengo que decir que España es uno de los países en donde se hace más investigación. Yo, que trabajo con todos los países del mundo, en todos los continentes, os digo que Estados Unidos tiene mucha fama y es verdad que son muy buenos, pero en ensayos clínicos España está a la cabeza. Solemos ser el país que más pacientes encuentra
y los laboratorios farmacéuticos cada vez más hacen sus ensayos clínicos en España porque tenemos centros con una calidad altísima a la hora de hacer el ensayo clínico, con lo cual yo estoy muy orgullosa en ese sentido de que España esté tan a la cabeza en la investigación clínica. Y ahora os estaréis preguntando a lo mejor cuándo vamos a encontrar la vacuna del COVID. Esto, por supuesto, es muy difícil de determinar, pero los expertos que saben de estas cosas y que están investigando dicen que quizá a principios del año que viene ya tengamos una vacuna, es decir, ya hayamos pasado todas las fases que os he contado, desde la fase 1 hasta la fase 3, la fase preclínica, todo, y digamos, pues tenemos la vacuna, la hemos encontrado, es eficaz, es segura, pero ¿qué pasa? Que luego tenemos la fase de comercialización. Acordaros que una vez que se encuentre la vacuna del COVID-19, tiene que ser aprobada para comercialización. Es verdad que también habrá sistemas en los que la evaluación sea mucho más rápida de lo normal, pero siendo realistas, lo que se cree es que aunque a principios del 2021 ya pudiéramos encontrar la vacuna, realmente hasta el segundo o el tercer cuarto del 2021 probablemente no esté ya disponible para el público, es decir, para empezar realmente a vacunar a la población como cualquier otra. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, es bastante acelerado teniendo en cuenta que empezamos a principios de este año y que a lo mejor estamos hablando de 1 año y medio, 2 años como mucho, pero es difícil que se pueda conseguir antes. Sé que hay un laboratorio que dice que lo va a conseguir antes, pero creo que no sé, somos muy escépticos, pensamos que va a ser más en estas fechas. Oye, y por si a algunos ha picado la curiosidad de cómo me puedo dedicar a los ensayos clínicos, porque claro, yo trabajo en esto y me encanta, entonces no soy imparcial, pero hay muchas formas de dedicarse a los ensayos clínicos y sabéis que con todo el mundo en el que estamos ahora, con tanto paro, tanta falta de trabajo, en mi campo no existe paro. Los monitores de ensayos clínicos, que son las personas que van a los hospitales a controlar que el ensayo se está haciendo bien, le preguntan al investigador, ellos revisan la historia médica del paciente, hablan con los médicos de cómo se está haciendo el ensayo. Entonces, no existe paro. Los monitores de ensayos clínicos están súper demandados por todos los laboratorios, por las CROs, que son empresas como la mía, que hacen ensayos clínicos. O sea, que hoy por hoy alguien que quiera buscar, que le guste el mundo de la investigación clínica, es una salida magnífica porque van a encontrar trabajo enseguida. ¿Pero qué tengo que hacer? Pues para esto, además esto es por ley, o sea, cualquiera no puede ser monitor de ensayos clínicos, se necesita que se tenga una licenciatura en ciencias de la salud, es decir, medicina, farmacia, química, biológicas, algo así. Luego siempre es necesario un máster en ensayos clínicos cuando ya terminas y además el nivel alto de inglés. Chicos, de verdad, aplicaros mucho en inglés y los que estéis apuntados a alemán, de verdad, aplicaros muchísimo porque cuantos más idiomas sepas, más facilidad vas a tener porque los ensayos clínicos son internacionales y para puestos ya superiores quizá al de monitor de ensayos clínicos, el saber muchos idiomas es muy importante, pero sobre todo el inglés. El inglés es, como dicen ellos, un must. Tenemos que saber inglés, ¿de acuerdo? Pero claro, hay otras muchas formas de entrar en los ensayos clínicos. Os podéis hacer médicos y ser el investigador principal o el subinvestigador, que es otro médico que también hace el ensayo y que está a las órdenes del investigador principal. Entonces, bueno, pues hay muchas formas. Y si a alguno le gusta, yo creo, fijaros que cuando vosotros terminéis bachiller, incluso cuando terminéis la carrera de ciencias de la salud que elijáis, nuestro mundo no estará todavía saturado porque, por desgracia, siempre se necesitará ensayos clínicos para encontrar nuevos medicamentos que nos curen o que prevengan las enfermedades. Entonces, bueno, pues esto es todo lo que tenía por hoy. Creo que más o menos he terminado 5 minutos antes. Preguntas, chicos. Muy bien, Rosa. Muchísimas gracias. Ha estado fenomenal, que te lo agradecemos un montón, ¿eh? A mí por lo menos me ha encantado la sesión, creo que a los chicos también. Sí. Y lo único es, podemos dejar, si quieres, un turno de una pregunta, un par de minutillos para irnos rápido hacia la otra. Muchísimas gracias. Yo tengo una pregunta rápida. Dime.
que puedes repetir el nombre de cómo se llamaban las placas con las que se hacen las investigaciones in vitro. Placas Petri. Vale, gracias. Ahí es donde se cultivan las celulitas. Vale, gracias. De nada. Pues nada, muchísimas gracias, Rosa, por haber estado con nosotros. Gracias a todos. Y que nada, que espero que el año que viene podamos hacer esto mismo en presencial y utilizar mucho mejor los recursos que ¿no? que podemos tener al estar todos juntos y vernos la cara. Si Dios quiera, el año que viene tendremos la vacuna y ya podremos vacunarnos y ir a donde queramos. Nos cuentan la segunda parte. Os cuento la segunda